Buenas tardes. Soy Delphine Grues, soy una profesora de Historia del Instituto de Estudios Políticos, Sciences Po, de París, y es un agrado y es un honor estar aquí con ustedes hoy para compartir experiencias e ideas. Entonces, muchas gracias a Semana por esta invitación. ¿Cuándo las ciencias sociales innovan? Las preguntas que van a guiar nuestra presentación son cómo adaptar nuestra forma de enseñar y el currículum para formar a los ciudadanos del siglo XXI. Cómo enseñar a nuestros estudiantes conocimientos, habilidades y herramientas para analizar la complejidad de la realidad de un mundo en el que prima cada vez más lo instantáneo. Y cómo apoyar a los profesores en la reflexión sobre su pedagogía y en la experimentación de nuevos modos de transmisión del saber. A través de la ponencia propondremos también cambiar unas imágenes que a veces asocian con la innovación pedagógica y que pueden impedir la difusión de métodos innovadores. Pero antes que todo, cabe igual definir lo que es la innovación pedagógica, el concepto de innovación pedagógica, como lo vamos a explicar durante toda la ponencia. La innovación pedagógica en la enseñanza superior primero se funda en la unión entre una reflexión sobre el contenido, el currículum, con una reflexión sobre los métodos, para llegar a una transmisión mucho más eficaz, para desarrollar, claro, las aptitudes intelectuales y la cultura de los estudiantes, pero más allá de eso, para crear y desarrollar las personalidades y ayudar al estudiante a informarse personalmente para prepararse a la vida adulta. Y en Sciences Po llamamos mucho la innovación pedagógica, la llamamos mucho la pedagogía activa, que fue una elección que hicimos. La pedagogía activa se funda en una alternativa a un sistema de pedagogía que era un poco más tradicional, que a veces se define un poco como la pedagogía vertical, que consiste en un profesor delante de un grupo de estudiantes tomando apuntes sin mayor interacción. La pedagogía activa es más bien una pedagogía horizontal, y horizontal con tres elementos. Horizontal, claro, porque se trata de un profesor que tiene que tener más interacción con los estudiantes y que difunde conocimientos, pero también los ayuda a pensar, a analizar, a guiarlos en un análisis, en una estructura de un pensamiento y de un discurso. Horizontal también entre los estudiantes, porque los cuerpos estudiantiles son muy variados y los estudiantes pueden aprender mucho entre sí y se tiene que apoyar eso para que el estudiante sea realmente actor de su aprendizaje. Y horizontal, al fin, entre los profesores. Eso es para crear una comunidad de profesores que comparten buenas prácticas, ideas y que hablen de pedagogía en el mundo de la enseñanza superior. Dado que nos invitaron a hablar de la experiencia de Sciences Po, es importante primero igual dar unos datos claves sobre la institución para poner en tela de juicio los pilares en los que fundamos nuestra reflexión pedagógica. A ver si funciona. Perdón, problemita tecnológico, si me pueden pasar, por favor. Sciences Po se creó en 1871, después de un fracaso, de una derrota de Francia en una guerra franco-prusiana. Y los pensadores vieron el origen del fracaso en un fracaso educativo. Entonces Sciences Po se creó con una innovación curricular, una innovación pedagógica, y lo que propusieron hacer era crear un currículum pluridisciplinario de ciencias sociales. Lo que era súper novedoso en la época, a finales del siglo XIX, querían asociar las asignaturas, la historia, ciencia política, economía, sociología e economía y derecho, para enriquecer el análisis de los estudiantes, diciendo no se tienen que especializar ya, tienen que aprender conocimientos y métodos asociados a estas disciplinas para entender mejor el mundo que les rodea. También hubo una innovación fuerte en el cuerpo profesoral.
La idea era unir los profesores académicos con profesores que venían de profesiones variadas para poner realmente la teoría y la práctica en un mismo lugar. Y estas ideas siguen muy vigentes hoy, seguimos con las mismas ideas y la misma estrategia en este respecto. Ahora tenemos a muchos estudiantes, son 13.000, y una diversidad de estudiantes en términos de cultura. Gracias a unos programas que damos en varios idiomas, pudimos acoger a muchos estudiantes de muchos países, lo que da una riqueza en las clases muy fuerte, y también una riqueza de diversidad social con una política becaria muy fuerte. Y dado que el currículum era pluridisciplinario, interdisciplinario, que los profesores eran muy variados, los estudiantes también, ya habían innovaciones pedagógicas que surgían como las clases invertidas o las simulaciones o las clases que desarrollaban la creatividad. Pero se decidió ir mucho más allá y dar un paso adelante y decir más que nunca que la pedagogía era central, absolutamente crucial en las instituciones de enseñanza superior, y entonces se dio una vuelta un poco estratégica, que es la que vamos a explicar un poco hoy, con los retos que la acompañan. Además, con las conclusiones de las ciencias cognitivas que ahora se desarrollan mucho, era importante crear un centro en la institución que pensara, que estudiara estos temas para enriquecer el aprendizaje de los estudiantes. Los retos, entonces, fueron muchos, son muchos, y elegimos hoy hablar de 4 de ellos que se asocian mucho a muchos elementos de los que hemos hablado durante la cumbre y que se van a cubrir mañana también. El primero, la institucionalización. Eso era importante, crear una dirección que tengo el honor de dirigir hoy, que era la Dirección de Estudios y de Innovación Pedagógica, para enseñar que en la administración misma, en la organización misma de la universidad, había un centro dedicado a estos temas. Y se decidió unir la innovación pedagógica a los estudios para enseñar realmente que el currículum no se podía pensar sin los métodos pedagógicos y viceversa. Entonces la innovación pedagógica no sería como un mundo paralelo, un gadget, pero realmente está unido a los conocimientos y las herramientas que queremos difundir con los estudiantes. Da la credibilidad, da una fuerza, una emulación en la institución, pero ahí viene el primer reto con los profesores y los estudiantes. Si uno dice institucionalización, también dice, puede haber una idea de, habrá una política única, uniforme, que venga de arriba y que se imponga en las clases. Entonces la libertad de los profesores igual será menor, y muchos me dijeron la primera vez, ustedes igual van a suprimir las clases magistrales, los anfiteatros. Yo dije, no, para nada, para nada. Eso fue un trabajo de comunicación para decir, nosotros creemos en la variedad de los formatos de enseñanza, creemos en el hecho de que una clase, un curso, es realmente un profesor delante de sus estudiantes, y uno debe partir del aula para instaurar una estrategia y no viceversa. Entonces era importante para nosotros tener a embajadores, lo que llamamos los referentes de innovación pedagógica, en cada programa, para que ellos nos dijeran cuáles eran los profesores que eran más motivados para igual readaptar un poco sus cursos, los que ya habían innovado para que difundiéramos sus ideas y las prácticas, y nosotros llegamos como apoyo para dar unas ideas, para apoyar, acompañar a los profesores que quieran cambiar su modo de enseñar. El segundo reto fue, claro, el de la introducción, ciencias sociales e innovación. Claro, la asociación no es evidente al principio. La innovación está más asociada a las ciencias duras, imaginamos un poco los laboratorios haciendo burbujitas y experimentación, y no clases de derecho o de historia. Eso era muy importante enseñar que sí, la innovación no solo puede estar en los cursos de ciencias sociales, pero debe estar y tener un lugar muy fuerte. Y cuando hablamos con los profesores lo explicamos así, diciendo, volviendo un poco a la identidad de la institución y a nuestra misión, que es de formar a los ciudadanos. Partimos de ahí y entonces vemos cómo se tiene que enseñar y lo que se tiene que enseñar. Y empezamos con esta idea absolutamente fundamental
diciendo se tiene que unir cada vez más el pensamiento y la acción. Entonces tenemos que cambiar los métodos y lo que enseñamos a nuestros estudiantes. Y lo fundamental fue realmente unir la pedagogía a los objetivos del currículum que teníamos en Sciences Po, a la diversidad de las competencias que teníamos que desarrollar con los estudiantes. Entonces, en cada reforma curricular ahora se asocia una reforma pedagógica. Por ejemplo, acabamos de crear hace un año nuestra Escuela de Asuntos Públicos, donde se forman los que van a ser funcionarios, y para no tener solamente expertos que tengan un conocimiento muy importante de finanza pública, etcétera, también creamos un Policy Lab al lado diciendo, ustedes aprenden muchas cosas, pero ahora tienen que buscar soluciones concretas, ponerlas en acción, intentarlo con equipos de diversas universidades, con diversas especialidades, evaluar lo que han hecho y ver que ahora no es solamente la teoría, ustedes tienen que actuar, evaluar lo que están haciendo. Misma cosa, hemos cambiado también los currículums del pregrado y hemos introducido clases sobre una alianza un poco de ciencias duras y ciencias sociales, tomando un objeto como la transformación digital, la inteligencia artificial, a la hora de las ciencias sociales, como las ciencias sociales nos permitan entender mejor el desafío del mundo de mañana respecto a aspectos, objetos que eran más de las ciencias duras. Y eso no se puede enseñar sin una reforma pedagógica, sin una pedagogía activa y adaptada al currículum. Entonces, innovar es una política de largo plazo y es absolutamente crucial poder abrir las puertas del currículum cada vez que se puede, para introducir notas de reformas pedagógicas hasta que al final eso se vuelva como reflejo y una unión natural. Tercer reto, y eso mi colega de la Universidad de los Andes lo explicó mejor que yo, entonces no voy a desarrollarlo demasiado, pero es esto, la vinculación entre la pedagogía y el desarrollo digital. Cuando decimos a un profesor, tal vez podemos innovar en su clase, ¿qué le parece? A veces nos dicen, no, pero yo con lo digital yo no entiendo nada, igual no uso mucho los correos tampoco, y los enchufes no me gustan y no funcionan, entonces prefiero que no. Y entonces nosotros decimos, no, la innovación puede ser otra cosa sin pasar por lo digital. Lo importante es que tomen confianza, que hablemos nosotros del curso, de los objetivos del curso, y lo digital llega, la tecnología llega naturalmente a veces en la conversación, pero siempre poniendo muy claro que la tecnología será una herramienta y no un fin, no un objetivo. Y hay muchos ejemplos que tenemos de profesores que al principio tenían este miedo y ellos mismos llegaron con unas ideas tecnológicas al final de la discusión. Por ejemplo, tenemos a un profesor de historia que daba una clase sobre el siglo XIX en un anfiteatro y él me dijo, no, pero en esta clase yo no creo que puedo hacer gran cosa, igual podemos innovar con un grupo chico. Y al final él mismo creó una idea de crear un link Twitter en su anfiteatro para que los estudiantes vinieran poniendo comentarios, preguntando cosas y él se paraba y discutía con ellos, ponía elementos de interacción en una clase magistral así. Y él mismo llegó con esta idea porque primero habíamos hablado del objetivo de su curso y cómo podía poner más interacción en su clase. Y este miedo a veces frente a lo digital viene de un miedo al fracaso al final que siempre está unido con la noción de experimentación. Es el cuarto elemento que vamos a subrayar hoy. Cuando proponemos a un profesor, un investigador en una universidad, volver a ver su clase, a ver lo que se puede cambiar, o lo que se puede mejorar o desarrollar, hay dos elementos que vienen normalmente en la primera frase, y el primero es, pero eso necesita mucho tiempo, y no tengo este tiempo, tengo que publicar, tengo también una presión sobre la investigación para todavía tener mi excelencia académica, no tengo el tiempo. Entonces a este primer elemento nosotros respondimos con unos elementos muy prácticos,
pero que les ayuda, que es decir, valorizamos las clases que se transforman, cuando la transforman por primera vez. Entonces, si un profesor, por ejemplo, tiene que dar cinco clases al semestre, vamos a decir, entonces usted puede dar 4 si nos ayuda a transformar una de sus clases dándonos este tiempo. También lo que ayuda mucho es darles la ayuda de un asistente de curso para rehacer todo el material pedagógico, para acompañar esta transformación. Y el segundo elemento que a veces puede romper o herir un poco la motivación es cuando vamos a ver un profesor y él piensa que tal vez si tiene que cambiar su clase es que igual no era buena. Y eso es importante también darles la confianza y decir no, es para ver si se puede adaptar un poco mejor los objetivos del currículum, si podemos cambiar, introducir métodos nuevos y cómo pudimos solucionar. No se soluciona siempre del todo, pero lo que nos ayudó también era buscar dentro de la comunidad profesoral a embajadores, a pioneros realmente, a profesores que son claves en unos departamentos o en unos programas, que fueran nuestros embajadores para enseñar, miren lo que pasó con esta clase, el impacto que hubo con los estudiantes, la recepción positiva de los estudiantes, el profesor estuvo acompañado, está feliz porque la clase igual ahora es un poco más fluida. Y ellos son los mejores embajadores, siempre los profesores, que enseñen a los otros lo que se hizo, y eso da muchas ideas a otros que van a tomar esta idea o readaptarla según sus perfiles y los campos en los que sean más cómodos. Segundo punto que hicimos, que ahí sí que hubo un efecto más positivo de lo que pensábamos al principio, era realmente crear una comunidad de profesores que intercambiaran ideas y mejores prácticas sobre la pedagogía. Y eso lo hicimos creando acontecimientos, claro, los voluntarios vienen, por ejemplo, creamos momentos, cada mes hacemos lo que llamamos un lunchbox, que es durante la hora del almuerzo. Proponemos a los profesores que se junten, que coman juntos y que hablen de un tema que hemos identificado con ellos, por ejemplo, cómo variar los modos de evaluación de los estudiantes o cómo adaptar su enseñanza a un público, a un grupo muy diverso de estudiantes, y los ingenieros pedagógicos que trabajan conmigo, ellos son los moderadores, son como los animadores, pero lo que es central a ese momento es realmente el intercambio de prácticas entre los profesores. Y eso funcionó mucho más allá de lo que habíamos esperado y crea una emulación colectiva increíblemente fuerte. Y para terminar, otro elemento que funcionó de manera muy positiva fue la creación de una comunidad de doctorandos alrededor del tema de la pedagogía. Y eso, claro, primero era una demanda fuerte de los doctorandos que, claro, de un día al otro se convierten de estudiantes a profesores y necesitan acompañamiento y necesitan tener confianza y que nosotros les demos un apoyo para prepararse a dar sus primeras clases. Pero también ellos son nuestros profesores de mañana y ellos se pueden sensibilizar así a la importancia de la pedagogía, la importancia de acompañar a un estudiante no solamente en la adquisición de conocimientos, sino que se le tiene que acompañar en muchas cosas más, como para que tenga confianza, que encuentre su camino y que enriquezca su manera de analizar lo que le rodea. Y eso funcionó muchísimo y de hecho muchos de ellos fueron los que dieron muchas ideas de pedagogía innovadora. Entonces realmente estas comunidades dan un fomento, dan una dinámica muy importante para la institución. Para concluir, la reflexión pedagógica toma su fuerza en una verdadera alquimia. Es un equilibrio que se debe encontrar y que está asociado a la originalidad de cada institución. No hay una fórmula científica única y precisa, pero este equilibrio siempre dependerá de la alianza constructiva de lo que podrían parecer contrarios, pero que dan una riqueza suplementaria, como la alianza entre una proyección en el futuro, un arraigo en el presente, pero enriqueciéndose con la experiencia del pasado, o el lanzamiento de políticas a largo plazo, pero con acciones concretas y cotidianas en la vida de los programas de enseñanza.
y claro el rol de la educación en la construcción de cada estudiante como individuo, pero también en la construcción de la noción crucial de lo colectivo. Y esta alquimia al servicio de la transmisión del desarrollo de los talentos para que cada estudiante pueda entender mejor el mundo que lo rodea y así actuar, realizar sus sueños, tener un impacto y dar un sentido al camino que eligió. Y nosotros, los profesores, agradecemos estos momentos, tal como los de esta cumbre, para compartir ideas y prácticas en este afán, ya que la educación es un pilar de la sociedad, de la transmisión intergeneracional para construir el porvenir. Muchas gracias. Pues muchas gracias a la doctora Delphine Groux. Como ya lo sabemos, ella es la directora de Estudios e Innovación Pedagógica de Sciences Po en Francia. Muy bien, y en Colombia la formación técnica no recibe el reconocimiento que debería tener. Existe pues la necesidad de convocar a distintos sectores del país para tener una conversación profunda sobre la importancia de este tipo de formación y el rol que puede tener este modelo de educación en el desarrollo económico del país. La siguiente conferencia está a cargo de María Andrea Nieto. Su carrera se ha centrado en dos temas: el emprendimiento y la generación de empleo. Démosle con un muy fuerte aplauso la bienvenida a la directora general de el SENA. ¿Cómo están? Quería poner este aparato y no sé si alguno lo reconozca. Voy a ponerlo por acá. Hace 29 años, y ahí me pueden empezar a calcular la edad, yo salía con la máquina de escribir los martes y los jueves y tenía clase en el colegio de 9 a 10 de la mañana. Y nos tapaban las teclas. Y bueno, para hacer esta conferencia, cuando me la encontré de nuevo, dije, wow, la vi bastante viejita y me preocupé. Y bueno, ese sonido me huele a infancia, a adolescencia temprana. Y conmigo y mis compañeras de colegio, unas aprendieron. La gran amiga de travesuras nunca lo logró y toda la vida escribió con 2 dedos. Pero la gran mayoría sí logramos aprender después de 2 años a teclear perfectamente con la máquina de escribir. Lo que yo nunca me imaginé cuando tenía 12 años era que hoy en día ni siquiera iba a necesitar usar todos los dedos. Solamente los 2 que menos usaba, entre otras cosas. ¿Ustedes se imaginan
¿Cómo puede llegar a ser o cómo llegará a ser la forma de escribir, entre comillas, dentro de 29 años? ¿Será que sí va a ser necesario escribir? O, bueno, no tengo ni idea. Lo que sí sé es que alguien se está inventando esa nueva forma desde ya. Y que nuestros chiquitos, yo tengo un niño de 8 años, nuestros chiquitos están hoy en día siendo capacitados en el colegio con conocimientos que no sé si en el futuro vayan a ser útiles o no. Piensen ustedes en la propia y en la misma educación que les dieron en el colegio y ya ustedes escogerán de esos recuerdos qué fue útil o no. Y aquí, teniendo la oportunidad de trabajar como directora general del SENA y estaba ya en esto, hoy estoy cumpliendo 3 años de estar trabajando en el SENA, de hecho, acabo de caer en cuenta de eso, y entré primero a trabajar como directora nacional de empleo y emprendimiento, y durante todos estos años he podido tener la oportunidad de recorrer todo el país y de entender de qué se trata el Servicio Nacional de Aprendizaje. Quiero dejar entonces esta anécdota personal y esta máquina de escribir para pasar un poco a ver qué hacemos en el SENA y ese mapeo, y plantearles algunas reflexiones y tener una conversación que evoque cómo dentro de los 30 años siguientes probablemente lo que hoy estamos formando en términos de analistas de datos, desarrolladores de software, animación 3D, videojuegos, ya no van a ser de pronto necesarios. Porque si yo hoy en día buscara trabajo solamente con esta habilidad, de pronto pues no lo conseguía. Quiero por favor pedir que me devuelvan al anterior y hacer un pequeño mapeo de lo que hace el SENA. El SENA es la entidad del Estado colombiano que mayor capilaridad tiene en todo el país. Y por capilaridad quiero decir que estamos físicamente en los 32 departamentos y contamos a Bogotá como una regional adicional, o sea, tenemos 33 regionales. Y en cada regional tenemos centros de formación. Para que ustedes se imaginen la magnitud de lo que es el SENA y que uno muchas veces no lo sabe, la universidad más grande de Colombia tiene 50.000 estudiantes. El SENA provee formación técnica y tecnológica para 1.300.000 aprendices al año sin pago. Y esto solamente de manera presencial, porque también tenemos, entre otras formaciones, cursos virtuales y formación virtual complementaria que llega a casi 5 millones de colombianos, también de manera gratuita. Tenemos 15 tecnoparques y tenemos además un sistema de servicio a domicilio, que así lo denomino yo, servicio a domicilio técnico, que llega a través de aulas móviles, fluviales y terrestres y que se desplazan específicamente de la cordillera oriental hacia abajo, porque aquí no tenemos carreteras sino ríos. Entonces, para poder llegar a las poblaciones más remotas, el SENA utiliza lanchas y después caminar. Los instructores del SENA se internan y se han internado durante más de 40 años en lo más profundo de la geografía colombiana para poder entrar en contacto con las comunidades. Siguiente, por favor. Les traje unos indicadores básicos. 1.300.000 es la meta de aprendices en formación titulada de manera presencial, lo que les mencioné. 5 millones de ellos, 5.700.000 tienen una formación complementaria y muchos de ellos hacen formación a través de cursos virtuales. Estos aprendices del 1.300.000 de arriba necesitan necesariamente, no todos de manera anual, sino de manera graduada, entrar a utilizar una herramienta para graduarse, que muchos de ustedes seguramente conocen, que se llama el contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje es el mecanismo mediante el cual el SENA, después de haberlo preparado en el centro de formación, se lo entrega al sector productivo para que el sector productivo lo termine de formar. Y allí, estando en la Dirección de Empleo y Emprendimiento en el SENA durante 2 años y medio, tuve la oportunidad de entrar en contacto con muchos empresarios que me manifestaban las dificultades del contrato de aprendizaje.
las oportunidades también y las mejoras que podían llegarse a surtir en el futuro. La más extremista, eliminar el contrato de aprendizaje, que no es viable por ahora. El contrato de aprendizaje es un modelo que Colombia trae hace 60 años, cuando su fundador del SENA, Rodolfo Martínez Tono, visitó Alemania y entendió que allá la formación dual funcionaba muy bien. El empresario recibe un aprendiz, lo forma durante 3 años, le paga el aprendizaje durante 3 años y después lo entrega al sector productivo o sencillamente se queda con él. Al año necesitamos que 407.000 contratos, 407.000 aprendices se formen de manera simultánea en el país, en el sector productivo. Ustedes se imaginan lo que significa formar a jóvenes entre 18 y 22 años en los bancos, en las industrias de las tecnologías y las comunicaciones, en los diferentes sectores económicos. Ustedes se imaginan lo que es tener esa conciencia social y económica, porque más que social es económica, de formar todos en simultánea a este grupo de personas. Pero todavía tenemos dificultades en entregar los aprendices que requiere el sector económico y de otra parte que las empresas comprendan que allí hay una oportunidad de crecimiento económico fundamental. Cuando ustedes suman la módica el módico número de 1.300.000, el primero, más 5.700.000, le da 7 millones de personas al año. El SENA, indudablemente, está formando constantemente el futuro del Producto Interno Bruto de Colombia, a través de la formación técnica y tecnológica. Y por eso, una y otra vez evocamos desde la entidad la importancia y el valor de las carreras técnicas. Porque la carrera técnica, a diferencia de la carrera profesional, es una formación que se da para el trabajo y se aprende haciendo, no viendo, haciendo, tocando, funcionando con el motor del avión que vieron ustedes en el video. Eso es un ambiente, todos los ambientes que ustedes vieron son reales del SENA, ese ambiente de formación, y ese avión existe en la realidad en Río Negro, en un galpón, y allí tenemos 90 aprendices que se están formando, pagados desde el día 1 por Avianca, para poder tener la posibilidad al final de su formación de arreglar turbinas de Airbus 319 y 320. Así que tocamos el futuro, el talento humano que va a crear el futuro del Producto Interno Bruto de Colombia. Sin embargo, también desde ese recorrido en la Dirección de Empleo y Emprendimiento, un sentido, a modo de lamento, de las razones por las cuales los empresarios decidían no contratar los contratos de aprendizaje y en lugar de eso aprovechar la posibilidad que le da la ley de pagar por no recibirlos y no formarlos. Una de las razones era, no, es que no me vienen con el entusiasmo suficiente que yo quisiera tener. Yo quisiera, decía, hablando cualquier empresario, yo quisiera tener un aprendiz que me mire a los ojos. Es que no miran a los ojos, es que llegan tímidos. Allá en el SENA, ¿no será que pueden hacer algo por ellos? Es que no cumplen horarios. ¿Puede creer que les molesta que uno les dé órdenes? No, pues la aprendiz era queridísima, pero se embarazó. Y ahora tenemos dificultades porque nos va a tocar contratarla y no le podemos terminar el contrato de aprendizaje. El aprendiz se robó unas cuantas frutas. Y al final todo este recorrido de empresarios lo que pedían era formación en habilidades blandas. Queremos gente emprendedora, queremos gente capaz, queremos gente que tenga resistencia a trabajar bajo presión, queremos gente productiva, proactiva. Y uno dice, sí, todos queremos eso, por supuesto. ¿Y cómo lo hacemos? Yo me acuerdo muy bien de la máquina de escribir y de la clase en la máquina de escribir. De lo que no me acuerdo en el colegio es que alguien me haya enseñado a tener siempre entusiasmo y actitud positiva. No tuve ninguna clase así, no sé si ustedes de repente en su infancia sí la tuvieron. O por ejemplo, que me dijeran cómo respetar a la niña que todos los días te jala el pelo en la fila mientras estamos en el recreo viendo a la directora dándonos instrucciones.
No, esa tampoco la vi. Tolerancia. Tenemos que ser tolerantes, tenemos que ser respetuosos, los valores de la ciudadanía. Buenísimo. ¿Dónde le enseñan uno eso? Una simple. Quiero tener aprendices y empleados que me miren a los ojos. Y uno dice, bueno, todo eso es lo que quieren las empresas. ¿Y somos capaces de dárselos? ¿Es responsabilidad del SENA navegar por esas aguas turbias de la autoconciencia, del amor propio, del empoderamiento, del merecimiento? Vámonos un poquito más atrás. ¿Es el colegio? ¿En el bachillerato? Cuando está ese ser adoleciendo de ente en la mitad de la adolescencia, donde tiene que recibir esa formación. O un poquito más atrás, en la primaria, ¿dónde están pasando los resultados o los orígenes para que un ser humano mire tranquilo y con una sonrisa a los ojos de otro y no tenga miedo? Vámonos más atrás, a la familia, a la infancia, a la primera crianza, al momento de nacer incluso. ¿Cómo nací? ¿Cómo me trajeron al mundo? Miren, aquí hay 2 cerebros. Estudio de la Universidad de Harvard. 3 años de edad. 2 condiciones de crianza distintas. Una es una crianza de un niño que durante sus 3 primeros años de vida pudo tener apego seguro a su madre y una crianza amorosa. Es decir, la mamá estaba presente, no hay golpes y la mamá es relativamente estable, emocionalmente hablando. El segundo es el estudio, es el cerebro de un bebé de 3 años que ha tenido todo lo contrario, condiciones de abandono, condiciones de peligro y secreción permanente de corticoides. Yo no les estoy hablando de nada distinto que de un tema 100% químico, biológico, que además inventaron una máquina y ahora le pueden tomar una foto adentro. ¿Por qué un cerebro de un niño crece más que un cerebro de un niño que tiene miedo? Porque el niño que es tocado, abrazado, querido, mimado, tocado con amor, es un cerebro que permanentemente está segregando hormonas, y cuando el cerebro segrega hormonas, lo que hace en esos primeros 5 años de vida, que es el momento donde el 85% del cerebro crece más, las neuronas se expanden. Y en la medida en que se expanden y hacen conexiones, el cerebro crece. Por eso a los niños literalmente la cabeza les crece. Porque entre más crezca la cabeza, más conexiones neuronales se están haciendo. Y la ruta para hacer conexiones neuronales son las hormonas. Las positivas. Las del amor. La oxitocina, por ejemplo. Cuando yo les digo a ustedes que nosotros atendemos en todo el país a población vulnerable, adivinen cuál es la tendencia de crianza que nosotros recibimos cuando ya tienen 20 años. Puede ser un medio, pero al final, uno puede encontrar un estrato 45 también así. Es exactamente igual. Entonces, y con esa realidad, y con la realidad de lo que de manera permanente y desde diferentes puntos del mundo nos están diciendo, que hay que criar con amor, que hay que tener un niño con respeto, que hay que tener infancias adecuadas, con esa perspectiva estamos diciendo, ok, ¿qué estamos recibiendo en el SENA? ¿Y cómo podemos tener un balance positivo entre la formación técnica y subir un poco más el nivel de la parte emocional y afectiva? ¿Pensando en qué? En que el SENA es una entidad pública, el SENA recibe recursos del Estado, tiene presupuesto de recursos públicos, debemos cumplir con las metas y los recursos deben ser gastados de manera eficiente. ¿Y cuál es la eficiencia que tiene que tener el SENA? Pertinencia. Es decir, yo educo y formo lo que el sector productivo me está diciendo que necesita. Esa es la gracia de la formación técnica.
Es distinto a los abogados, distinto a los médicos, distinto a los economistas. La gracia de la formación técnica es que forma para el trabajo y lo hace de manera práctica. Pero para que un muchacho pueda recibir una formación práctica, rápida y eficiente, también necesitamos que haya una base emocional y afectiva que esté lista para hacerlo. Si al niño a los 2 años le han pegado muchas veces y luego a los 3 y le siguen pegando, y la reiteración no es el afecto seguro de la crianza a través del amor, sino del no afecto, de la inseguridad y de la segregación permanente de miedo porque me voy a morir, a ver si esa persona después cuando crece va a mirar a los ojos al empresario que quiere que lo mire a los ojos y con una sonrisa. Es difícil. Conociendo esta realidad, entonces decidimos tomar acciones en concreto. No para contarles el problema, sino contarles, además de la realidad en la que estamos, las soluciones. Y esa solución, con todo el equipo de trabajo del SENA, es una competencia transversal. En el SENA aprendemos por competencias, no por créditos, por competencias, y cada vez que lo logro voy subiendo competencia. Hay competencias transversales, y la que no había era una competencia que la hemos denominado autogestión del ser humano, autogestión como en el mismo proceso de autointrospección, autogestión del ser humano como estrategia para incrementar los niveles de productividad y competitividad en la sociedad. El final lo va a dar lo técnico. El comienzo de la autogestión es una revisión mediante una metodología respetuosa, amorosa, realista y clara de los hitos de los procesos de la crianza, tanto emocionales como biológicos, que todo ser humano merece que le cuenten, para saber qué es ser humano. Por ejemplo, qué importante es recibir un abrazo de la mamá cuando uno está recién nacido, qué importante es recibir leche materna, qué importante es que la mamá, mientras te está alimentando, te mire y se comunique de manera amorosa. Por eso hoy en día cuando los niños están jugando con el iPad así, usando solamente 2 dedos, y uno dice, mi amor, ven, vamos a comer y nos vamos a comunicar, pues hay que ver qué tanto uno se comunicó cuando estaban más chiquitos para saber si el niño ya tiene ese programa en su cabecita. Si no lo hicieron bien, por más que le griten, y si le gritan es aún peor. Entonces, mediante esta metodología, que ya está además en módulos virtuales y que va a estar disponible para todos los colombianos que lo quieran hacer a través del SENA a partir del mes de noviembre, pretendemos que el 1.300.000 colombianos que llegan a tomar esa formación técnica puedan también acceder a esa formación humana, concreta y con herramientas emocionales para que se haga una revisión finalmente de cómo es que deberían pasar las cosas en la vida y cómo eventualmente no pasar. ¿Ustedes se imaginan si empoderamos más seres humanos? Pero no a través del grito, ni del miedo, ni de atorturarlos, sino a través de los mecanismos bonitos y amorosos que hay en la vida, desde lo humano. Bueno, el SENA está pensando en eso. Al final, no sé si se necesitarán más analistas de datos. Sé que dejaron de necesitarse mecanógrafos y mecanógrafas, pero lo que nunca va a dejar de necesitarse en el futuro, en los próximos 30 años, 60 años y 100 años y más allá, son seres humanos. Muchas gracias. Pues mil gracias a nuestra directora general del SENA, María Andrea Nieto. Tenemos una pregunta hecha por nuestros invitados. ¿Cómo el SENA asume el reto de la educación terciaria en Colombia? Se me cambió. Bueno, el reto de la educación terciaria es extremadamente importante, trascendental y muy antiguo además.
Es una demanda dentro de la política de educación del país desde hace más de 30 años y que el mismo país ha venido de alguna manera en deuda. Hemos estado trabajando el Marco Nacional de Cualificaciones de manera conjunta con el Ministerio de Educación y se han creado, el Ministerio es quien está liderando este proyecto, pero se están liderando unos pilotos a través de los cuales se van a empezar a determinar cuáles son los mecanismos más adecuados para poder tener un tránsito más amigable entre la educación técnica y la educación formal. Yo soy muy respetuosa de lo que se ha venido haciendo y sin embargo he planteado muchas dudas al respecto. Quiero ocuparme en este momento de finalizar el gobierno, de poder atender todas las demandas que están directamente relacionadas con una mayor pertinencia en el sector trabajo, en la economía de los aprendices, en esto tan importante que es la humanidad y, por supuesto, apoyar obviamente la organización que el Estado requiere tener para poder tener una educación mucho mejor y sobre todo el tránsito desde el comienzo hasta el final. La educación además tiene que ser un proceso que continúa y continúa y continúa. No sé si vamos a tener tanto tiempo como antes nos podíamos gastar 4 años en la universidad, 5 años en la universidad, yo no sé si más adelante y con la premura y con la rapidez de la tecnología si vaya a ser necesario tanto tiempo en la universidad o en una entidad parecida al SENA. Frente a ese sistema de educación terciaria también he venido haciendo muchas preguntas, en el SENA hay muchas preguntas también y lo que sí tenemos muy claro es que el SENA pertenece al sector trabajo y no al sector educación y eso lo hemos discutido mucho con la ministra y en ese sentido cuando la educación superior transita por una ruta y la educación para el trabajo transita por otra ruta, pues creo que es importante encontrar puentes de comunicación pero nunca empezar a generar intersecciones que luego nos confundan. Eso es todo lo que tengo que decir. Bueno, pues muchas gracias a nuestra directora del SENA. Tengo varias cosas por decirles. 1, mañana por favor debemos traer de nuevo la escarapela. Y 2, los equipos de traducción deben ser devueltos de modo tal que mañana también los podamos utilizar. Les tengo una invitación, vamos a salir a tomarnos un café, a ver los stands y en 10 minutos regresamos nuevamente a la parte final de esta primera jornada de Cumbre de Líderes por la Educación 2017. Ya nos vemos. Y el eje central de nuestro siguiente panel girará en torno a cómo las universidades se están preparando para enfrentar los retos del mundo globalizado. Carolina Urrutia, directora de Semana Sostenible, dirigirá este conversatorio y con ella quiero dar, por supuesto, la bienvenida a nuestros panelistas. La primera, Delfín Gru, directora de Estudios de SciencePo. Maritza Rondón, rectora de la Universidad Cooperativa de Colombia. Marta Lozada, rectora de la Universidad Antonio Nariño. Paul Vallas, jefe administrativo de la Universidad Estatal de Chicago. Marilén Castillo, vicerrectora general de la Universidad Minuto de Dios. A todos ustedes, mil gracias por acompañarnos. Carolina, te cedo entonces la palabra y bienvenida.